Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Continuando con nuestros estudios acerca de nuestra preparación para el tiempo del fin, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 12 de septiembre de 2020, la misma que lleva por título Rahab y la caída de Jericó y Babilonia. Rahab significa espaciosa, extensa y vanidosa. Bien, el título es bastante ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues nos presenta a grosso modo la idea central de nuestro estudio, el cual es mostrarnos cuál fue la clave en la actuación de Rahab para lograr salvar su vida y la de su familia de la caída y destrucción de la ciudad de Jericó, y haciendo un paralelismo hacia el fin de los tiempos de cómo la iglesia del Señor, de modo similar a Rahab, conseguirá también su salvación de aquella gran caída y destrucción que le sobrevendrá a la gran Babilonia del tiempo del fin. Si nosotros logramos encontrar la clave que permitió a Rahab preservar su vida de la destrucción de Jericó, entonces también nosotros podremos aplicarlas para lograr preservar nuestras vidas de aquella terrible destrucción que le espera a la Babilonia del tiempo del fin. En el párrafo de introducción se nos dice, según el texto de Hebreos 11:31, que Rahab no pereció, sino que por medio de la fe logró preservar su vida. Y esta es la clave, hermanos, la fe. La fe en el Dios de Israel fue lo que le permitió a Rahab preservar su vida de la destrucción de Jericó. Podemos decir entonces que la fe es el medio o el instrumento que Dios ha provisto para que podamos acceder a todas sus bendiciones, ya sea de salud, ya sea de paz, ya sea de prosperidad, de perdón, de salvación y de victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Y es por este motivo que el enemigo centra sus esfuerzos en atacar a la fe, en socavarla y en distorsionarla. También el párrafo de introducción nos señala que Jericó era una ciudad grande y muy fortificada, y que representaba un obstáculo formidable para el éxito del pueblo de Israel en la tierra de Canaán. En realidad, los hebreos no ganarían fácilmente la tierra prometida, sino que tendrían que luchar por ella. Afortunadamente, su fe en Dios les daría la victoria. Hay que señalar, hermanos, que la historia de Rahab es una ilustración de la victoria por medio de la fe, y es justamente por el valor que tiene la fe que el Señor Jesús siempre ponía énfasis en ella como la causa de todos los éxitos que podrían obtener sus discípulos o todos aquellos que en Él creyesen, y a la falta de fe como la razón de todos los fracasos. Pidamos a Dios que nos aumente la fe para tener éxito en nuestra vida espiritual y así podamos acceder a todas las bendiciones del Señor. Bueno, dicho esto, pasemos al desarrollo de esta interesante lección. Tenemos un subtítulo que nos dice: La historia de dos rameras, Rahab y Babilonia. Pregunta número 1. ¿Dónde aparece Rahab prominentemente en el Nuevo Testamento y cuál fue su vida pasada? Rahab, aquella mujer cananea de oficio moralmente cuestionable por todos los cristianos, aparece mencionada en el Nuevo Testamento dentro de un lugar prominente, pues aparece dentro de la genealogía del Señor Jesús y también del rey David, como una de sus ascendientes, pues así está registrada por el apóstol Mateo en el capítulo 1 y verso 5 del libro que lleva su nombre. Y esto nos llama la atención, pues todos sabemos que Rahab no era hebrea, sino cananea, por lo que nosotros nos preguntamos cómo pudo ocurrir esto, de que el Salvador del mundo provenga de esta mujer que era de religión pagana y de oficio muy cuestionable. En realidad, todo esto solo pudo ocurrir por una razón, porque Rahab, por medio de la fe, pudo dejar atrás su vida pasada y convertirse en una verdadera hija del Señor, y es por eso que forma parte de la genealogía de nuestro Mesías y Señor Cristo Jesús. Ahora, acerca de la pregunta de cuál fue su vida pasada, es decir, cómo fue su vida antes de conocer al Señor. Bueno, sabemos que Rahab era una mujer cananea, habitante de la ciudad de Jericó, ciudad que era famosa por sus grandes y masivas murallas.
también por su riqueza y por su gran corrupción e inmoralidad. Y es que aquí Rahab se desempeñaba en el oficio de la prostitución, pues la Escritura nos dice que era ramera, oficio que, como se entenderá, es pecaminoso, pues va en contra del noveno mandamiento que nos dice: no cometerás adulterio. Así era la pasada vida de Rahab antes de conocer al santo y justo Dios de Israel. Sin embargo, esta mujer, cuando tuvo conocimiento del Dios verdadero, de sus grandes maravillas realizadas en Egipto, de cómo secó el mar rojo delante de su pueblo, y de cómo destruyó a los grandes reyes amorreos, Og y Sehón, entonces ella tuvo temor del Dios de Israel, y no le quedó duda de que había un Dios verdadero, que era Dios en el cielo y en la tierra. Por eso, dejando atrás su mal camino, recibió en su casa amablemente y en paz a los dos espías hebreos. Su vida empezó a cambiar y a ser transformada, porque tuvo conocimiento del Dios Santo de Israel. Ellen White, comentándonos un poco más acerca de su conversión, nos dice que ella dejó el paganismo por la fe en el Dios de Israel, y su conversión no fue un caso aislado, pues poco después la nación de los Gabaonitas renunció a su paganismo y se unió al pueblo de Israel, participando con ello de las bendiciones de nuestro buen Dios. Pregunta número 2. ¿Dónde vivía Rahab y qué profesión de fe hizo Rahab? La Escritura nos informa que Rahab vivía en la ciudad de Jericó, ciudad que estaba protegida por una enorme y masiva muralla, y Rahab tenía su casa en la misma muralla de esta ciudad, en uno de los costados de los muros. Jericó era una ciudad próspera en donde el oro y la plata abundaban. Sin embargo, los habitantes de esta ciudad atribuían sus riquezas a sus ídolos. Asimismo, además de este progreso material, los habitantes de Jericó eran blasfemos y perversos, y tanto abundaban en su pecaminosidad que el Señor tuvo que poner fin a su existir. Así está escrito en el libro de Deuteronomios 9:5. Ahora, acerca de la pregunta de qué profesión o declaración de fe hizo Rahab. Bueno, esta pregunta es muy importante en este estudio, hermanos, pues aquí tenemos una de las declaraciones de fe más maravillosas que registra la Biblia, y junto con la declaración de fe de Ruth la Moabita, son las afirmaciones de fe más extraordinarias que se menciona en las Sagradas Escrituras. Nos referimos pues a la declaración de Rahab cuando ella dice a los dos espías: porque el Eterno, vuestro Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo o en la tierra. Yo creo, hermanos, que esta declaración de fe es una de las pocas y más contundentes afirmaciones de fe que se registran en las Sagradas Escrituras. La otra declaración de fe que hemos mencionado es la de Ruth, la Moabita, cuando ella dice a Noemí: no me pidas que te deje, porque a donde tú fueres iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Dos fantásticas declaraciones de fe. Con esta declaración o testimonio público de fe de Rahab, vemos que su creencia en Dios se había desarrollado de manera extraordinaria. Ella estaba totalmente convencida de que había un solo Dios, y era el Dios de Israel. Por eso es que no tardó en actuar consecuentemente con su fe, y recibió amablemente a los dos espías hebreos, los protegió de los que los perseguían, y les declaró ese gran temor que había sobrevenido a los hombres de Jericó, de tal manera que ellos ya no tenían fuerzas para luchar contra Israel. Ella hizo todo esto porque tuvo fe en el Dios de Israel, y por eso su vida fue preservada y se salvó de la destrucción de Jericó. Es decir, hermanos, que la clave para nuestra salvación de la destrucción que sobrevendrá al mundo está en la fe. Recordemos que al que tiene fe, todo le es posible. Por eso el Señor Jesús siempre le puso énfasis a la fe, pues en la fe está la llave para acceder a todas las bendiciones de Dios, incluida la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte y la victoria sobre Satanás.
En la fe, hermanos, está la llave para acceder al reino de Dios. Pasemos a la pregunta número 3 que nos dice: ¿a quién protegió Rahab a riesgo de su propia vida? ¿Y qué simboliza el lino donde escondió a los dos mensajeros? Bueno, Rahab protegió, aun a riesgo de su propia vida, a los dos espías hebreos que habían llegado a Jericó para observar la ciudad y reconocer su situación antes de asaltarla. El rey de Jericó, informado de la llegada de los dos espías hebreos a la casa de Rahab, envió soldados para capturarlos, y cuando estos llegaron a la casa de Rahab, le preguntaron por aquellos dos hombres que habían estado allí, y ella les confirmó que verdaderamente estuvieron allí dos hombres, pero que ella no sabía quiénes eran, y que ya se habían marchado, aunque realmente ellos no se habían marchado, sino que seguían en la casa de Rahab, escondidos en el terrado, entre los manojos de lino que ella guardaba. Fue una situación de riesgo para Rahab, pero su fe en el verdadero Dios le llenó del valor necesario para cuidar la vida de estos dos espías hebreos. Ahora, sobre la pregunta de qué simboliza el lino fino en donde fueron escondidos los espías, bueno, el lino fino o tela de color blanco simboliza las acciones justas de los fieles hijos de Dios, es decir, representan sus actos de santidad, de obediencia y de justicia. Así está escrito en Apocalipsis 19:8. Y este es el estado que deberemos de alcanzar, apreciados hermanos, para poder estar de pie y recibir al Señor Jesús en su segundo retorno a la tierra, sin morir con el resplandor de su venida. Asimismo, Ellen White nos comenta que el lino fino o vestido de bodas representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Jesús. Es la justicia de Cristo o el carácter sin mancha que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Pasemos a la pregunta número 4 que nos dice: compara la caída de Jericó a la otra caída espiritual en el tiempo del fin. ¿Y cuál es el mandato del cielo para los que habitan en la ciudad caída? Bien, apreciados hermanos, la caída de Jericó tiene un simbolismo para el tiempo del fin, pues su caída nos ilustra simbólicamente cómo será la caída de otro formidable poder mundial que existirá en la tierra en el tiempo del fin. Nos referimos a la caída de aquel gran poder llamado en el Apocalipsis como la Gran Babilonia. Concretamente, en Apocalipsis 14:8 y 18:2 se nos declara tajantemente, de acuerdo a los mensajes del segundo y cuarto ángel, respectivamente, la siguiente afirmación: ha caído la Gran Babilonia, porque ha dado de beber a todas las naciones de la tierra el vino del furor de su fornicación, y se ha hecho habitación y guarida de espíritus inmundos o de demonios. Entonces, la razón de la caída de este gran poder mundial que dominará a la tierra en el final de los tiempos es porque ha embriagado al mundo entero con el vino del furor de su fornicación, pues este sistema engañará al mundo entero con falsas enseñanzas y falsas doctrinas, y se exaltará a sí mismo hasta lo sumo, asociándose no solamente con otras religiones, sino con los gobernantes del mundo y con los grandes poderes económicos existentes. El vino de este sistema es el falso evangelio que enseñan, alejado de la verdad bíblica a multitudes de personas quienes no conocen que la Biblia enseña la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para guardar sus santos mandamientos, principios que nos definen si somos o no hijos de Dios. Ahora, acerca de la pregunta de cuál es el mandato que se da desde el cielo para los que habitan en esta ciudad caída, tenemos según Apocalipsis 18:4 aquel gran llamado que dice: salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios hace un llamado a su pueblo para que se aparte de este gigantesco sistema de engaño y dominación, para no recibir las plagas que Dios derramará sobre ella. Similarmente a este mensaje que viene del cielo para apartarnos de Babilonia, San Pablo también nos aconseja de que nos apartemos de lo impuro, y Dios nos recibirá como hijos. Y así como Rahab se apartó de sus pecados y fue hospitalaria y defensora de la vida de los espías hebreos,
Así también nosotros debemos de abandonar nuestros malos caminos y venir a ser nuevas criaturas amables y corteses, así como lo es nuestro Señor Jesús. Y Dios nos recibirá como hijos suyos y nos salvará de la destrucción que sobrevendrá a esta impía Babilonia mundial que pronto dominará toda la tierra en este final de los tiempos. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 5 que nos dice: ¿qué necesitaba hacer Rahab para salvar su vida y la de sus seres queridos? ¿Y qué simbolizaba este cordel escarlata en su ventana? Rahab, en un acto de fe y de amor por su familia, hizo un pacto con los dos espías hebreos. Por medio de este pacto, ella se comprometía a permanecer dentro de su casa, junto a su familia, pues así no perecería en la destrucción de la ciudad. Y además, ella marcaría su casa con un cinto de color rojo atado en su ventana. De esta manera, los soldados, al ver el cinto rojo atado en la ventana, respetarían su casa y no la destruirían. En otras palabras, ella necesitaba marcar su casa con un cinto de color rojo para no perecer en la destrucción de la ciudad. Ahora, acerca de la pregunta de qué simboliza aquel cinto de color rojo atado en la ventana de la casa de Rahab, bueno, este cinto de color rojo atado en la ventana de la casa de Rahab representa a la sangre derramada por nuestro Señor Jesús muriendo en la cruz del Calvario para darnos salvación. Y así como los soldados no destruyeron la casa de Rahab porque llevaba el cinto de color rojo atado en la ventana, así también Cristo con su sangre nos redimió de la condenación de la muerte que pesaba sobre nosotros y nos regaló la salvación porque creímos en la sangre de la cruz. Ellen White, comentándonos también acerca de los mártires de Dios, nos dice que ella vio en el cielo a un grupo de redimidos que paseaban portando vestiduras blancas, pero que el borde de sus vestidos eran de color rojo, símbolo de su sangre derramada por la fe en el Hijo de Dios. Pasemos ahora a la pregunta número 6 que nos dice: ¿qué plan ideó Rahab para librar a los dos mensajeros y quiénes imitaron este plan de escape siglos posteriores en Damasco? Bien, para ayudar a escapar a los espías de Israel, Rahab ideó un plan de escape, el cual consistía en hacerlos descolgar por el muro de la ventana de su casa, el cual daba a las afueras de la ciudad. Esto durante la noche para que no fueran vistos. Por eso es que los hizo descender con una cuerda por la ventana de su casa, la misma que era parte de la muralla de la ciudad, y así los espías hebreos pudieron escapar de la ciudad de Jericó. En recompensa a este noble acto de Rahab de proteger la vida de los espías hebreos, Josué permitió que ella y sus familiares habitaran en medio de la nación de Israel. Ahora, acerca de la pregunta de quiénes imitaron este plan de escape siglos posteriores, bueno, cientos de años después, el apóstol Pablo de Tarso también fue ayudado a escapar de sus enemigos, los judíos, haciéndolo descolgar desde una ventana de los muros de la ciudad de Damasco, muy idénticamente a cómo escaparon los dos espías hebreos. Los judíos de Jerusalén intentaban matar a Pablo, pues no podían rebatir sus argumentos de que el Señor Jesús era el Cristo o el Mesías descrito en la ley y los profetas. Ellos creían que de esta manera podrían silenciar la predicación del Evangelio de Dios. En vista de esto, Pablo fue descolgado en una cesta desde una ventana de la muralla de la ciudad de Damasco, y así pudo librarse de aquellos que querían asesinarlo. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 7 que nos dice: al interceder por su familia y salvar a los espías de Israel, de quien es símbolo Rahab, y qué gran misión nos ha dado Dios como le fue dada a Rahab. Bien, el buen acto de Rahab de interceder por la vida de sus familiares para salvarlos de la destrucción de Jericó, y también el acto de proteger la vida de los espías hebreos de la persecución del rey de Jericó, bueno, valga la redundancia, es una ilustración o un símbolo del ministerio de intercesión sacerdotal del Señor Jesús allá en el santuario celestial. Pues en este lugar el Señor Jesús está intercediendo a favor de nosotros ante el Padre Celestial para ser perdonados y absueltos de la condenación
en que nos encontramos por los pecados que cometemos. Así está escrito en Hebreos 7:24 y Hebreos 7:25, pues allí se señala que el Señor Jesús está delante del Padre Celestial como sumo sacerdote intercediendo a nuestro favor. Ahora, acerca de la pregunta de cuál es la gran misión que nos ha dado Dios, así como Rahab, podemos decir que después de ver todas estas buenas acciones de Rahab y observando también los tiempos en que estamos viviendo, de que el Señor también nos ha encomendado la misión de proteger y salvar la vida de nuestros familiares de la caída y destrucción de la Babilonia espiritual. Y esto implica hacer una obra misionera con ellos, para llevarles las buenas noticias de la salvación. Por eso es que debemos de prepararnos con dedicación y esmero, estudiando nuestras lecciones y las Sagradas Escrituras, y contar a nuestros seres queridos y demás familiares acerca de la buena obra de salvación que se está desarrollando allá en el cielo a favor de todos nosotros para librarnos de la condenación que se cierne sobre toda la humanidad. Nuestra fidelidad a Dios y nuestro amor por nuestros familiares y por el prójimo en general nos ayudarán a realizar esta importante labor. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, mis comentarios a nuestra interesante lección de escuela sabática. Espero que os pueda ser de utilidad en vuestros estudios. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.